No, pues yo he leído la noticia en internet también de que pues han vendido este pedazo y ya es zona privada. Pero Así como esto, pues, o sea, venden y van a seguir construyendo todo eso, venden la Pero el parte camino de- nunca puede ser privado, ¿no? Es lo que yo tengo entendido, pues. Ya lo habéis oído. A partir de ahí lo han vendido y no se puede pasar por la pista, por donde yo tengo el track. ¿Qué tal, compadres? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos en la zona sur de la Baja California y la historia comienza en La Paz hace unos días y desde ahí tiré hacia el Pacífico. Dejábamos el capítulo anterior, si os acordáis, en La Paz, la capital de la Baja California Sur y lo que supone el principio de este nuevo relato. Me dirijo hacia el Pacífico, pasando de largo por Todos Santos, un pueblo con mucha historia más allá de su archiconocido Hotel California, pero la idea hoy es dormir frente al mar, aunque la verdad nunca pensé que sería en un sitio tan especial. I arrived here 11 years ago and I loved the place immediately. We have 3 casitas here around the pool and we rent 2 of them, and we don't advertise very much, but our guests just keep coming back again and again, so we get to know them and it's really like a family. El caso de Bobby se repite una y otra vez a lo largo de toda esta costa. Estadounidenses, me atrevería a decir que en su mayoría mujeres, que se retiran en el sur de la Baja California y abren pequeños hoteles, respetuosos con el entorno y con la sociedad mexicana. Okay, we have the beach really close and it's a beautiful stretch of beach, 7 miles of deserted beach. Cabo San Lucas is growing really rapidly, and same for Todos Santos. I feel lucky to not have to live there, but you know, it's everybody gets their choice and this is my way. Gracias a que la gente es maravillosa y a que he canjeado un pequeño vídeo de este sitio por la estancia, he podido quedarme aquí 4 o 5 días, creo que llevo. Tengo el neumático delantero en las últimas y el trasero en las penúltimas. Pero todo va a salir bien, ¿no? Vamos a llegar ahora a Cabo San Lucas y desde ahí vamos a intentar costear hasta La Paz. Bien, estamos en Cabo San Lucas, punto más sur de la Baja California, de la península. Y además de ser el punto más sur, aquí se juntan el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. De hecho, hay playas con arena en ambas orillas. Pero Cabo San Lucas es también la ciudad más cara de todo México, principalmente por la cantidad de dólares que llegan con el turismo, mayoritario de Estados Unidos y Canadá. Nuestra comunidad pues es de pescadores, así emergió esto desde hace 34, 5 años, de donde tengo conocimiento, pues empezó como pescadores. Antes éramos 3,000, en 1984, 83. En el 90 fue cuando hubo la explosión de grandes empresarios que vinieron a invertir y a hacer grandes hoteles. Ya Los Cabos se ha ampliado, nuestro margen de ciudadanos es acerca de 200,000 ciudadanos, solo Cabo San Lucas. La gran mayoría de las empresas hoteleras aquí ubicadas son extranjeras, principalmente estadounidenses, pero también europeas, canadienses y de alguna otra nacionalidad. No supimos pues tomar las riendas de este pueblo para poder haber sido buenos hoteleros, poder haber sido buenos restauranteros. Que en vez de ser empresarios de hoteles y restaurantes, somos subordinados de los grandes empresarios, ¿no? Si volverías a los 3.000 habitantes. Sí, volvería a los... Muy buena pregunta, nadie me había hecho esa, ni yo me la había hecho, ¿eh? La verdad, yo siento que no, porque he conocido muchas amistades, tengo muchos amigos de Canadá, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, de Francia, de España, y yo creo que no lo haría.
Desde aquí hasta San José del Cabo es más o menos lo mismo, lo vamos a ver, y a partir de San José del Cabo vamos a ver otra cosa completamente diferente. El corredor turístico que une Cabo San Lucas con San José del Cabo son 32 kilómetros de carretera costera ocupados casi en su totalidad por hoteles de lujo, villas, condominios, marinas y campos de golf. Bueno, estoy en San José del Cabo como vengo contando todo el camino. Y he llegado aquí preguntando de hotel a hotel a ver si podía en algún sitio quedarme a un precio módico. ¿Y quién me encuentro? No me han dicho el nombre. Enrique Félix. Enrique Félix. Que lleva 7 años llevas ahí. Como 7 años llevo siguiéndote. Qué suerte tengo, ¿no? Claro, estas cosas en África no me pasaban. A diferencia de Cabo San Lucas, San José del Cabo mantiene su casco antiguo casi intacto y aparentemente ajeno al turismo masivo, a pesar de estar a menos de 1 kilómetro de la playa y de sus grandes cadenas hoteleras. En su plaza y callejuelas, la vida transcurre a un ritmo mucho más pausado. Bueno amigos, estamos en el Hotel Posada Terranova. He pasado 2 noches aquí gracias a Enrique. Las casualidades de la vida llegué y me conocía. Y nada, me han dejado un precio asequible. Nuestra querida princesa está ya ready para viajar. Entonces ahora vamos a meternos en la crema del último tramo de la baja. Bueno, esta pista es la que lleva desde San José del Cabo, que está allí, a Cabo Pulmo, que va para allá. Y es hacia donde vamos, hacia allá. Yo creo que hoy voy a dormir antes de Cabo Pulmo. Voy a intentar buscar una playita donde acampar, que me apetece mucho. Eso, más disfrutar mucho de la moto. Y al final he cambiado el neumático esta mañana, o sea que voy un poco más tranquilo. Y disfrutar de la motito, ¿no? Que ya toca, tengo muchas ganas. Así que nada, chavales, si os parece... Nos enfrentamos a una pista de unos 70 kilómetros hasta Cabo Pulmo y que, como vamos a ir comprobando, está en perfecto estado. Arenosa por momentos, alguna piedra suelta, pero en general rápida, segura y divertida. El paisaje se compone de una línea costera de postal, algunas zonas pobladas por viviendas unifamiliares, mucho desierto y sobre todo carteles a ambos lados que anuncian un futuro bien diferente. Está cerrada la pista. O sea, ¿por qué la habrán cerrado? Es la pista, no pueden cerrarla. Tienen vendido así porque puedes entrar, digo, después de un cierto tramo puedes volver a entrar a la playa y agarrar el camino, pero ese camino pues, o sea, te ha cortado este pedazo. ¿Qué opción tengo? Pues tengo la opción de dar la vuelta, que es lo que creo que voy a hacer, y meterme por una interior hasta volver a salir a la playa, a otro sitio donde ya no es privado. Y la otra opción es ir por la playa, porque la playa es de todo el mundo, entonces no sé exactamente cuántos metros hacia adentro es federal. Hay mucha arena, he visto pasar un quad ahora y bueno, pues con mi moto yo creo que puedo pasar, pero sufro y sobre todo no sé si es accesible hasta el final. O sea, igual me tengo que dar la vuelta, me quedo tirado, no tengo ni idea. Voy a hacer averiguaciones, pero creo que voy a dar la vuelta y voy a ir por dentro. And for 23 years I've been living in this beautiful place right here, this land. And no one at the beginning. No one out here. Adventure. Bringing the girls to school was always an adventure. Yeah. Driving along this beautiful road, you see whales and roosterfish, pescayo. The track is closed because the Mayan Palace group bought the property, and 3 months ago they closed the road, and it looks like they're doing you can see up on the hill a staging for some type of presentation for the people that might be buying out. They're going to have the world's largest saltwater pool. A hotel and probably timeshare or condominiums, whatever they do. No. Paradise is getting smaller, but maybe there'll be some beautiful women on the beach, so we will have something good to look at besides them. Yeah, you got to be positive because the world's changing and I'm getting old. Una ruta alternativa me permite bordear la montaña, volver al asfalto para después regresar a la pista costera. En los siguientes kilómetros hasta Los Frailes, la playa en la que he decidido acampar, no habrá más interrupciones.
frailes, creo, aquel pico. Bien. Acampar corriendo, que se va el sol. Bueno, estamos dentro de la playita. Vamos a dormir enfrente, pero muy enfrente del mar. Pues ha sido un día muy chulo de moto, costeando todo el día, pero me ha impresionado bastante toda la especulación inmobiliaria de toda la costa, ¿no? O sea, es que eran carteles de propiedad privada, propiedad privada, propiedad privada. Los accesos a la playa están complicadísimos. En fin. Bien, calabacín, zanahoria, patata, segundo calabacín y último. O sea, una cremita de verdura rica, 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 chavales. Ya se habían acabado la costa española y estaban acá queriendo pues acabarse con esta zona que es a un lado de Cabo Pulmo, que es una zona preciosa. El impacto que íbamos a tener, bueno, nada más te doy un dato. Pues, ahorita estamos hablando del agua. Somos 200 habitantes y no tenemos agua suficiente. ¿De dónde le van a dar agua para que se mantenga el desarrollo? Que se llegue a convertir toda esta costa en un enorme desarrollo y va a matar todo esto. Bueno, te seguí a ti, a Mr. Hicks, a Mr. 646 y a Ah, ya, Fernando Quemada. Fernando Quemada. Los dos son muy buenos amigos, Teo y Fernando. Sí, muy buenos.